Bueno, como les dije al inicio, vamos a desarrollar un tema que a mí me gusta mucho por dos razones. Primero, porque hay que rendir honor a quien honor merece, y creo que todos los trabajadores del área de la salud durante este año y 4 meses que hemos estado en pandemia han hecho una labor formidable, una labor entregada, amorosa, y eso hay que reconocerlo y hay que agradecerlo. Y segundo, porque siempre es importante ver más allá de mi propia realidad. Puede ser que a usted, como a mí, el COVID no nos haya afectado cercanamente, pero hay mucha gente que lo ha visto en sus casas, que ha perdido sus proyectos, sus negocios, sus seres queridos, su trabajo, por culpa de esta pandemia. Y eso a veces, el que no me toque a mí directamente, hace que yo no vea totalmente la realidad, todo el panorama. Y hace que algunos también sean un poco irresponsables porque dicen, si en un año y 4 meses no me ha pasado, ya no me va a pasar. Y eso es un error garrafal, creerlo, porque todos somos susceptibles, todos estamos expuestos. Quienes no tenemos la vacuna todavía, con más razón, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos y sobre todo por lo que les dije al principio, porque creo que hay que reconocer el trabajo que ellos están haciendo. No solamente es un trabajo cansado físicamente, porque las jornadas se extienden, hacen turnos triples o cuádruples, ya ni sé cuánto. Ahora le vamos a preguntar a una de nuestras entrevistadas. Pero además, emocionalmente tiene que haber una carga muy grande, porque ver enfermedad, ver muerte, ver que las camas se acaban, que los equipos no alcanzan, que los médicos no alcanzan para la cantidad de gente que está llegando a los hospitales, tiene que ser emocionalmente muy duro. Así que vamos a desarrollar este tema con nuestra amiga Leydin Aguilar, porque creemos que hay un componente psicológico importante en todo esto, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de la ansiedad, que yo creo que todos en algún grado la hemos sentido durante todo este periodo. Y también está con nosotros la enfermera Alejandra Valladares. Ella trabaja en el Hospital Calderón Guardia, ¿verdad? Así es. Ok. Y la tenemos aquí porque creemos que su testimonio es muy valioso y creo que todos vamos a aprender muchísimo de lo que ella nos pueda decir. Así que buenos días a ambas. Gracias. Buenos días, gracias a usted. Un placer. Doña Leydin, empiezo con usted. ¿Se me quita el doña? Yo con mucho gusto. Bueno, está bien, con mucho gusto. Vea, yo creo que un término que hemos escuchado mucho estos días es ansiedad. Pero, ¿qué es la bendita ansiedad? Vamos a ver, primero hay muchas interpretaciones, ¿verdad? De hecho, muchas personas llegan a consulta o nos las encontramos en la calle o en la cotidianidad y nos dicen, es que estoy súper ansioso, súper ansiosa, pero es importante esclarecer la diferencia, ¿verdad? Entre miedo, ansiedad, estrés, angustia, que al final todas se parecen y los síntomas realmente son similares. Sin embargo, cuando hablamos de ansiedad, es importante entender que para hablar de ansiedad antes hay que hablar de miedo. Y el miedo es esa percepción amenazante que cualquier ser humano podemos experimentar ante una amenaza. Entonces, esa amenaza que sentimos o esa percepción del miedo es lo que genera una serie de síntomas y reacciones fisiológicas en el cuerpo, y eso es a lo que comúnmente se le llama ansiedad, ¿verdad? Que son esas reacciones fisiológicas de que siento que me voy a ahogar, me sudan las manos, el corazón se acelera, tengo náuseas, quisiera salir en carrera, hay una sudoración excesiva, ¿verdad? Entonces, todos esos síntomas que son a los que comúnmente conocemos y les llamamos ansiedad, se producen una vez que ha habido una reacción o una percepción ante una situación que puede ser real o imaginaria de temor. Ahora, Leydin, ¿es siempre una emoción negativa? No necesariamente. Hay una ansiedad que si es bien manejada es positiva. Por ejemplo, si yo tengo que ir a hacer un examen a la universidad, si yo tengo una entrevista, una ansiedad saludable es la que me ayuda a prepararme. Pero una ansiedad que ya se me convierte en algo negativo y patológico es cuando se sostiene en el tiempo y cuando la intensidad va en aumento y cuando además yo intento tener una reacción natural, ¿verdad? De controlar todas esas reacciones fisiológicas, entonces ahí se podría desatar una espiral que más bien ya podríamos llegar a pánico. Claro. ¿Cuáles son las reacciones físicas más evidentes de la ansiedad? Sí, son relativamente variables, pero encontramos factores comunes, ¿verdad? Por ejemplo, esa sensación
como de ahogo, ¿verdad? De que siento que se me va el aire, que se me corta la respiración, que el corazón late súper acelerado, hay mucho nerviosismo, hay una sensación en el cuerpo, incluso de descontrol de muchas de las reacciones fisiológicas que son naturales. Porque lo importante entender aquí es que todas esas reacciones aparecen con la sensación de generarme un equilibrio en el cuerpo. ¿Por qué, Randall? Porque me está preparando ante la lucha, o sea, para luchar o para huir de lo que estoy percibiendo como amenaza. Entonces, cuando una ansiedad es negativa, cuando yo eso que estoy percibiendo como amenazante ni siquiera existe. Yo lo genero, yo lo creo, yo lo imagino, porque entonces ahí es donde hablamos de la ansiedad anticipatoria, ¿verdad? Que generalmente se produce ante la respuesta de ¿qué pasaría si? ¿Verdad? O cuando yo quiero ir más rápido que la vida y entonces ahí se me convierte en negativa cuando ya me empieza a afectar, digamos, a nivel psicológico y a nivel fisiológico, ¿verdad? Porque psicológicamente también hay muchas afectaciones, ¿verdad? Por ejemplo, algunas personas les da irritabilidad, otras personas empiezan a tener, digamos, una sensación de enojo, se desata mucho la sensación de estrés, de no lo voy a lograr, de querer como, incluso a veces aislarse, desconcentración, afecta mucho las relaciones intrapersonales e interpersonales, ¿verdad? Porque entonces a veces incluso es contagiosa. Es una posibilidad en la que muchas veces cuando la persona empieza a hablar, más la alimenta y más también la generan las personas que están alrededor. Entonces hay muchas reacciones, muchas formas de vivirlo, pero generalmente lo que se percibe, Randall, es como algo amenazante, algo que no voy a poder manejar, ¿verdad? Y eso desata más el miedo. Alejandra, ¿le suena familiar esto que está diciendo Lady? Por supuesto que sí. Sí. Son todos los síntomas que en algún momento he llegado a presentar. ¿Usted cuántos años tiene de trabajar como enfermera en el Calderón? Como enfermera tengo 9 meses, que es más o menos como el inicio de la pandemia. Ok. Como auxiliar de enfermería tengo 2 años. La estrenaron bien entonces como enfermera. Cuéntenos cómo es su día a día. Bueno, yo sé que usted está en periodo de vacaciones ahorita y por eso justamente aprovechamos este momento para que nos acompañara y nos diera su testimonio. Pero ¿cómo es su día a día, digamos, en medio de esta pandemia, sobre todo tomando en cuenta lo que ha pasado en el último mes, diría yo, o el último mes y medio en el que los casos han repuntado tanto? Un día a día depende del lugar en que te encuentres, en el servicio. Este último mes sería emergencias. En emergencias tenemos lo que es la carpa y la parte de él que está en el 5º piso, sospechosos de COVID. Entonces, un día a día en la carpa es llegar antes de las 6 de la mañana para recibirle a tu compañero, colocarte el equipo minuciosamente, porque sabes que si no te lo colocas bien, puedes contagiarte, entrar, pedirle a Dios que ese día te salgan las cosas bien, entras, la carpa está compuesta por un triage, donde está el auxiliar de enfermería, luego están los médicos y al final está la enfermera. Para ubicarnos, la carpa es una carpa literal, ¿verdad? Es que una colocaron carpa fuera del hospital. Que está en la parte, digamos que fuera del hospital, por la parte de oxígenos. Ahí recibimos a los pacientes que están positivos en sus hogares, pero que tienen dificultad para respirar. Entonces se presentan ahí, o personas desaturadas que aún no han sido diagnosticadas por COVID, pero que llegan con saturaciones en 80 o menores de 80. ¿Y sí se ha multiplicado la cantidad de personas? Por supuesto. En las últimas semanas, digamos. Hubo días en que el turno de la mañana atendíamos más de 30 personas, pero esas 30 todos llegaban, requerían oxígeno. Entonces tenés que correr. Ellos llegan en ambulancias, hay que llegar, los médicos te dicen, hay que colocarle X mascarilla para colocarle el oxígeno. Entonces hubo un día en que yo llegué a un punto en que yo ya no sabía dónde colocar más pacientes, porque era tanta la cantidad y todos necesitaban oxígeno.
Entonces ha sido, eso, este último mes ha aumentado. ¿Y qué hiciste en esa oportunidad? Tratar de sacar el trabajo, tratar de, por ejemplo, cuando están ahí, si salen positivos, si los exámenes que les realizaron están mal, ellos por lo general coordinan camas, ya sea en el 5º piso de emergencias o en otros pisos, si hay disponibilidad. Entonces, tratar de alistar a ese paciente con ayuda del auxiliar de enfermería, alistarlo, colocarle su vía, cambiarle, colocarle ropa de hospital, coordinar con personal de aseo y vigilancia para subir a ese paciente a lo que sería, digamos, 5º piso. O la cama que te dieron los médicos. Cuando quede una cama, porque... Cuando quede una cama, porque he sabido que, ¿verdad? Que lastimosamente, y esto hay que decirlo así, las camas que van quedando son las camas de los pacientes que lamentablemente fallecen. Así es. Hubo un tiempo en que en la carpa por lo general no quedaban pacientes, pero últimamente duraban más horas, pacientes que amanecían ahí, que los recibíamos del 3er turno, 2º turno, porque no había disponibilidad de camas. Entonces imagínate que era pasar en una silla de ruedas toda una noche. Claro, claro. Entonces son pacientes que están, aparte de su patología, están muy aprensivos porque están incómodos de estar ahí. Por supuesto, y llenos de miedo, además, me imagino. Aparte de eso, el miedo de cuando le dan las noticias, que es, mira, saliste positivo. Entonces eso los afecta mucho. Claro. Ahora, de todas estas emociones que Lady describió al principio, ¿cuáles has sentido vos mayoritariamente? Insomnio. Insomnio. En el tiempo que estuve en UCI, nerviosismo, ese dolor de estómago que te da antes de entrar a los cubículos. Sientes como una opresión en el pecho a la hora de entrar y ya cuando estás fuera del hospital, igual lo sigues sintiendo. Yo siempre me he preguntado, y se lo pregunto a usted con mucho respeto, uno se llega a identificar con los pacientes. Sí, claro. Tanto así que cuando alguno de ellos lamentablemente fallece, ¿cuál es la sensación que queda? Digamos que llega un punto en que está ese paciente, tenés un paciente en X cubículo y entonces te quedas, ese paciente puede ser mi mamá, puede ser mi papá, un hermano, un familiar, entonces es difícil. Creo que a todos nos afecta, en mi caso me afectó de esa manera, no a todos les da igual, pero sí es complicado. Cuando ves a un paciente que ya no pudo seguir luchando, te quedas pensando en los familiares de esa persona que no se van a lograr despedir de él. Claro. Que tuvieron suerte si lo hicieron por medio de un teléfono, pero no van a tener la oportunidad de abrazarlo o de decirle las últimas palabras. Entonces sí es un poco difícil. Sí, entiendo y le agradezco mucho su honestidad a la hora de contestar porque sí pienso que a veces nos volvemos un poco fríos ante las cifras, ante los números. Digo, escuchamos las conferencias del ministro o de las autoridades de salud de día por medio o diariamente y escuchamos la cifra de muertos, pero se nos olvida a veces que detrás de cada un numerito hay una familia. Así es. Digamos, tal vez para muchos son números, pero para los que están ahí adentro, para todos mis compañeros, para los enfermeros, médicos, terapistas respiratorios, asistentes, auxiliares, no, porque nosotros estamos ahí con ellos. Pasamos 8 horas con esos pacientes donde lo ves de una manera integral a ese paciente, donde ese paciente te contó su historia, sus hijos, en qué trabaja, dónde vivía. Entonces es difícil que no te llegue a afectar. O la historia de mira, es que yo quería hacer esto,
y no lo vas a lograr. O cuando a ese paciente le dieron la noticia de que requiere más oxígeno y que ya una CAF no es necesaria y que necesita la colocación de un tubo. No sé qué sentirá ese paciente, pero digamos, esa angustia que se les nota, por lo general ellos llaman, tienen su celular a mano, ellos llaman a sus familias para despedirse. Es difícil escucharlos. Debajo de aquel equipo no te van a notar las lágrimas, pero muchas veces me pasó. Nada más me caían las lágrimas, me bajaban y no hay manera de limpiarlas, pero nada más es tomar aire, seguir adelante, porque ese paciente te necesita. Te necesita para iniciar el proceso de la colocación, ya sea parte enfermería y parte médica. ¿Recordás algún caso en particular? Algo que, o sea, algún paciente que te marcara por algo especial, o no sé si fue lo mismo al inicio que ahora, que los casos son más serios y hay más gente que está en esa situación? Creo que en específico no. Una vez un paciente estaba en el 7º piso. Entonces los médicos le dieron un paciente que estaba con intubación, estaba intubado. Aparte tenía óxido nítrico. Yo lo recibí como con saturaciones de 70. Era un paciente que estaba muy delicado. Y los médicos, uno lo veía que era como, es como para que descanse. Ya está sufriendo mucho, ¿verdad? Pero los médicos decían, no, hay que seguir, hay que lucharlo. Porque el señor, cuando entró, llamó a la esposa. Esa fue la historia que me contaron. Cuando yo salí a tomar café, me dijeron que la historia de él era que él había llamado a la esposa. Él era un maestro de obras y le había dicho a la esposa que le comunicara a la señora que le estaba construyendo la casa, que él iba a salir y que se le iba a construir. Y delegó diferentes responsabilidades a sus hijos y que él iba a salir. Entonces cuando mi compañera me contó la historia, entonces yo dije, yo entré. Y yo, no, sí, hay que lucharlo. Hay que lucharlo. Creo que como a los 2 días falleció. Otra compañera, yo estaba en 6º piso y me dijo, Ale, está muy delicado. Entonces, subí por las puertas, nada más yo le dije que descansara, que ya había luchado. Suficiente. Bueno, pero yo creo que además eso es lo que engrandece el trabajo que ustedes hacen, ¿verdad? O sea, lucharla hasta el final. Creo que, así es. Creo que hay que dar la pelea hasta el final porque es una vida. Así es, y creo que si tuviéramos un familiar ahí, quisiéramos que lucharan por él hasta el último momento. Gracias Alejandra. Vean, vamos a establecer contacto con Catherine Ortega. Ella está en el CEACO con el doctor Marco Vargas, que también ha visto muy de cerca, muy de frente esta situación y tiene también un testimonio que creemos que es muy valioso para todos. Catherine. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Randall? Muy buenos días, un gusto saludarte, también a todos los que están allá en el set. Efectivamente, yo me encuentro acá en las afueras del CEACO, justamente en la compañía del doctor Marco Vargas. Él es jefe acá en el CEACO y yo quiero preguntarle, lo primero que me gustaría que nos cuente, doctor, es cómo categorizan o cómo clasifican ustedes a los pacientes que ingresan y que llegan acá al CEACO. Muy buenos días. Muy buenos días, Catherine, y muy buenos días a Randall y a las demás personas que están en el set. Todos los días ingresan un volumen altísimo de llamadas para disponer o llevar a un paciente que está enfermo, que requiere ser trasladado a nivel central a algún lado.
Para eso nosotros estratificamos, que es como clasificar a los pacientes en 4 categorías. El paciente con patología leve, moderada, severa o crítica, y de acuerdo a esta clasificación buscamos las oportunidades, dígase camas, pero en realidad es una oportunidad de atención específica dentro de la institución. En este momento, ¿cuántos pacientes severos o críticos tenemos acá en el SEACO que no cuentan con la cama idónea? Hay que decir que efectivamente pues a todos se les atiende, sin embargo, algunos no cuentan con la cama que necesitan según la condición que tienen. Ok, en el SEACO como tal no, pero en el centro de distribución COP19 en este momento hay 16 personas que están requiriendo ser trasladadas a algún centro. De esas 16 personas, 12 son pacientes con patología crítica o severa que requieren una cama de cuidado intensivo específica. Y en eso están mis compañeros en este momento presentándolo a las diferentes unidades de cuidado intensivo. Pero, por ejemplo, aquí en el SEACO no hay un solo espacio disponible el día de hoy. Y entonces, en una plataforma digital, vamos buscando en los diferentes hospitales qué lugar se le puede asignar, y entonces se presenta con los especialistas de ese centro para discutir el caso, para ver las posibilidades de que sea aceptado. De esos 16 pacientes que ustedes mencionan, doctor, en este momento, ¿cuántos están acá en la espera de una cama? Esos 16 están en espera de una cama y estamos hablando de gente que está en Nicoya, que está en Limón, que está en la zona sur, que está en el hospital de la Anexión. Aquí no hay gente en espera. Todos los que están aquí están siendo atendidos. Nuestras 88 camas están completas. Y nosotros no recibimos gente, no tenemos servicio de emergencias, entonces nosotros no tenemos esa transición. Pero muchas veces hospitales como el México, el Calderón Guardia o el San Juan, a pesar de ser tan grandes, también tienen listas de espera para trasladar a estas personas. Doctor, definitivamente una situación como esta a ustedes y a todo el personal médico les debe generar muchísima angustia. ¿Cómo es lidiar con esta situación? Saber que hay pacientes en espera, personas que ustedes pues quisieran atender de la mejor forma, sin embargo, no tienen pues las condiciones, sienten algún tipo de impotencia. Es muy difícil lidiar con esto. En el COP19, tanto en el COP como la gente que está en hospitalización en todos los hospitales, porque al presentarles casos y que nos digan, ven, no tenemos camas disponibles, eso genera una gran presión, porque finalmente es el médico local en la Anexión, en Los Chiles o en Upala, que tiene que llegar a decirle a ese señor o a esa señora, ven, no lo podemos trasladar porque no hay cama en este momento para que la reciban a usted o al señor. ¿Cómo es ese momento, doctor, tener que dar esa noticia? Es un momento de mucho estrés, especialmente lo que vemos nosotros aquí es de mucho estrés, los compañeros tratando de casi que uno a uno ir buscando, levantando cada piedrita para buscar un espacio, y se genera muchísima angustia y a veces la desolación de ver en nuestras pizarras o en nuestras pantallas un gran número de pacientes que no tenemos dónde moverlos. Mientras no tengamos control de esta enfermedad, esto no va a mejorar. Las unidades de cuidado intensivo están como al 130% de la institución. Nuestra capacidad eran 359 camas y estamos por encima de las 400 camas. Entonces necesitamos retomar el control sobre la enfermedad para poder asignarle, y eso no significa que la enfermedad vaya a detenerse, es tomar control de la enfermedad para poder ser más eficientes y eficaces en la atención de las personas y de sus familias. Desde su experiencia, ¿qué recuerda usted que sea lo más angustiante que le ha tocado vivir en este momento justamente por esta situación de emergencia? Muchas. Sin embargo, recientemente me correspondió hacer una videollamada a una familia porque a su ser amado iba a ser intubado. Y esta persona, pues, le tocó ir despidiéndose por uno de sus hijos, despidiéndose de su esposo. Y finalmente esa fue la última vez que la vieron con vida esta persona y falleció a los 10 días después de esa llamada. Es algo, que esto sucede todos los días en los hospitales. Las enfermeras, los médicos, los enfermeros de salud mental están en esta atención, pero eso es de las angustias más severas que uno puede vivir. Estamos acostumbrados a atender pacientes muy graves, pero oír que una persona
a través de una llamada se tenga que despedir de su familia, con la conciencia muchas veces de que esa va a ser la última llamada, es muy, muy crítico. Indiscutiblemente son emociones bastante fuertes las que se viven en los centros hospitalarios. Le damos las gracias al doctor Marco Vinicio Vargas, él es jefe médico acá del SEACO, y nos contó un poco cuáles son las vivencias y cómo están tomando esta emergencia dentro de los hospitales. Vuelvo con ustedes, compañeros. Gracias, Catherine, y dele mi agradecimiento y mi felicitación al doctor Marco Vargas, a quien conozco bien y sé el gran trabajo que él y sus compañeros están haciendo en el SEACO. Y sirva esta entrevista también para felicitar a todos los enfermeros, los doctores, la gente de limpieza, los que cocinan, los que barren el piso, toda la gente que trabaja, porque esto es de verdad que es trabajo en equipo y no hay otra forma más que darles las gracias por la labor que realizan tan humana y tan precisa. Lady, los casos de ansiedad se disparan principalmente en una época como esta por miedo. El miedo es la emoción que está de fondo y que más se manifiesta, pero podemos observar que es como una fórmula. Es el tema de la amenaza, que en este sentido es real, ¿verdad? Porque es, digamos, en el caso del personal de salud, en el caso de las personas contagiadas o nosotros que andamos afuera, la amenaza de contagiarse es real, ¿verdad? Obviamente hay que por eso proceder con los autocuidados, pero la sensación de amenaza, la sensación de indefensión, y amenaza más indefensión genera mucho sufrimiento, genera mucha impotencia, genera esa sensación de que en qué momento seré yo, o como decía Alejandra, en qué momento será un familiar, o las personas que ya tienen a sus familiares internados y están a la espera de una noticia, simplemente de una llamada, que no se sabe si esa llamada es para decir no lo logró, o esa llamada es para decir lo van a entubar. Yo he tenido mucho de cerca, ¿verdad?, casos como el de Alejandra. Esta semana pasada me tocó atender a una especialista en terapeuta respiratoria. Y en el consultorio ella decía, ni siquiera te puedo decir, ni siquiera te puedo expresar lo que siento. Es una sensación entre impotencia, entre enojo, entre tristeza, entre no sé qué es lo que siento, porque, bueno, ellos están a tiempo completo, ¿verdad? Por ejemplo, esta muchacha que entuba, ella me decía, Lady, es que ni siquiera sé si voy a lograr entubarlo, el maltrato que esa persona está sintiendo, la sensación de que si no lo logro se ahoga. El otro día me contaba de un caso también donde en el momento surge algo y tienen que ponerse el traje en carrera y entrar a auxiliar, ¿verdad? Y a veces llegan y ya no llegan a tiempo. Entonces, o sea, realmente Randall, es impresionante. Yo empáticamente me pongo en el zapato de estas personas y la sintonía que puedo sentir no me alcanza realmente para poder visualizar lo que estas personas viven por la indefensión y por la impotencia incluso del mismo sistema de salud, ¿verdad? Porque además cuando empezaron, vamos a ver, había una primera ola que era enfrentar lo que venía, una segunda ola que era sostener implementos, una tercera ola, bueno, ya hay vacuna, y ahora viene la cuarta ola, que es la psicológica, ¿verdad? Que es la salud mental, que es, ya este personal está agotado, ya está quemado, o sea, ya las fuerzas se van disminuyendo, porque al principio eran, bueno, menos casos, más equipo, ahora es muchos casos, menos equipo, menos camas, más impotencia. Y más cansados. Agotados, es que ya ellos están agotados. Sí, Alejandra, quería preguntarle, ¿ustedes reciben algún tipo de ayuda emocional, digamos, psicológica, terapia o algo para enfrentar esto? Creo que hay están las enfermeras de salud mental. O sea, ustedes pueden tener acceso a conversar con ellas, a llevar algún tipo de tratamiento como que les ayude a fortalecerse, porque yo me imagino que sí, a veces uno debe sentir esto que Lady decía, que las fuerzas se me acabaron ya. Sí, de hecho, aunque a veces no hay tiempo para eso. Bueno, eso es otro punto. A veces punto. no hay tiempo para eso. Digamos, en mi caso fue en un momento en que yo ya no pude más. Entonces, tuve que buscar ayuda. ¿Y ese ya no pude más llegó en un momento en el que algo había pasado? Creo que fue para diciembre. En ese tiempo estaba en la UCI COVID. Llegué un día, estaba de noche, me levanté y yo no quería ir a trabajar. Nunca había entendido tanto
a las personas que dicen cuando padecen de depresión y que ellos lloran y uno les dice, pero no, tranquila, todo va a estar bien. Porque eso me decía a mí, mi prima, que era la que estaba conmigo, Ale, todo va a estar bien. Y yo me decía, es que no tengo motivos para estar llorando. Estoy bien de salud, mi familia está bien. Digamos que no había un motivo. Pero yo no quería ir a trabajar. No quería ir al hospital. Yo me quería quedar en mi cama, durmiendo y llorando. O sea, no quería salir de ahí. Fue en ese momento en que entonces busqué a una amiga para que me recomendara a alguien, a un profesional. Y la verdad me ayudó un montón porque no es lo mismo que te atienda un profesional a que una amistad te diga que todo va a estar bien porque tú sabes que algo no está bien en ti. Sí, o a que uno mismo se trate de sugestionar. Sí, porque otras veces puedes estar bajoneada ahí, pero no, pasa 2 días y ya, un día y ya, seguís sí. como si nada, pero esa vez no. No, yo lo entiendo, porque además, viéndolo desde afuera, no me quiero imaginar cómo es vivirlo en primera persona, pero viéndolo desde afuera, la realidad es tan dura que le entiendo que no quiere ir a trabajar, porque la realidad que me voy a encontrar cuando llegue a mi trabajo no es nada bonita. Sí, no es nada bonita, aparte de que por el motivo de pandemia, desde que llegas tenés que usar un equipo de protección, que no es nada cómodo, que al inicio te va a dañar lo que es la parte de la nariz por las mascarillas N95, que son un poco incómodas a veces, que cuando salís de ahí ves a todo el mundo con su nariz de que está bien, pero la tuya está marcada, tenés un montón de granitos alrededor y es porque pasaste 8 horas con ese equipo. Claro. Que desde que entras, anda al baño antes, porque adentro la situación se puede complicar. Tenés derecho obviamente a tu desayuno, a tu almuerzo, pero de ahí hay momentos en que el paciente se complica y no te da tiempo. Sí, y una complicación de un paciente no tiene horario, o sea, eso ocurre en cualquier momento. El paciente puede estar bien, el monitor te puede estar dando las mejores saturaciones, la frecuencia, la presión, todo súper bien, pero de un pronto a otro se puede complicar. Sí. Alejandra, hemos escuchado a lo largo de este tiempo muchas historias también de gente que trabaja en el sistema de salud, como usted, y esto duele decirlo, pero que tienen que enfrentarse además al rechazo de otro grupo de la población, de sus vecinos muchas veces, de la gente, si viajan en transporte público y van con su uniforme, ¿verdad? Es decir, que la gente por el mismo temor que genera la situación, yo no quiero creer que es, ¿verdad? Algo asumido, sino por el mismo temor que tenemos todos de contagiarnos, que existe cierto rechazo. ¿Le ha tocado a usted o conoce de casos de compañeros suyos a los que les ha tocado esto? A mí me pasó el año pasado, creo que fue para la Semana Santa, de que la restricción estaba, yo creo que era casi por completa. La caja, de hecho, instauró buses para recoger al personal. Entonces, yo vivo en San Pedro, tenía que caminar como hasta la Universidad Latina. En eso que iba caminando, mínimos eran los carros que pasaban. Entonces, pasó un carro y me dijo una grosería, porque yo iba de blanco. En ese tiempo todavía estaba como auxiliar y yo me quedaba, yo no sabía cómo o sea, yo iba llorando en busca a esperar el bus. Claro. Y era como, te sentías frustrada y era tan molesto porque sabías que no estabas haciendo nada malo, que más bien ibas hacia tu trabajo a darlo todo. Y no era como justo que te dijeran groserías simplemente por ser parte del personal de salud. Claro. Vamos a colocar, Jorgito, por favor, la pantalla que teníamos para que Lady, porque me parece que es importante ya para ir cerrando esas recomendaciones para que todos aprendamos a gestionar la ansiedad ante lo que estamos viviendo. En mayor o menor grado, creo que todos hemos sentido este temor, ¿verdad? Esta incertidumbre en la que nos tiene
esta enfermedad desde que comenzó y esta ansiedad. Y esas son, Lady, algunas recomendaciones que nos pueden ayudar en la casa a gestionar esto que estamos sintiendo. Así es, muy resumidas, ¿verdad? Porque realmente se podría ampliar muchísimo, pero es muy importante vivir en el presente porque la ansiedad lo que hace es dispararnos a futuro. Y resulta que nuestro inconsciente no tiene la capacidad, la capacidad no reconoce entre si la amenaza es real o es imaginaria, si el miedo es real o es que yo me estoy imaginando lo que podría pasar. Por eso es muy importante vivir en el momento presente y empezar a hacer incluso actividades que te traigan al presente. Aquí quisiera dar una pequeña recomendación de lo que muchas veces puede ser un descanso pasivo que realmente no ayuda tanto. La mente no se relaja durmiendo, la mente no se relaja viendo el celular, la mente no se relaja necesariamente viendo películas. Es una manera en la que muchas veces lo que sucede es que evadimos, pero la forma de vivir y venir al presente es hacer actividades que te generen, que tu mente ponga la atención en otro tipo de actividades que te generen bienestar. Por ejemplo, cosas que te den sentido del humor, un deporte, un hobby, muchas otras actividades, porque muchas veces creemos que la cama es el mejor aliado y no, la cama en estos casos es uno de los peores aliados que podemos tener para venir al presente. El tema de la resiliencia es importantísimo porque la resiliencia tiene que ver con varios términos que no es solamente el resistir, tiene que ver con la flexibilidad, tiene que ver con la adaptabilidad, tiene que ver con esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de responder y de sobrellevar las situaciones por más difíciles que sean y que es una habilidad que tenemos todos los seres humanos. Por eso es que es importantísimo aquí entender que entre más nos adaptemos a lo que está pasando, menos resistencia, ¿verdad? Eso es muy importante, practicar la resiliencia día a día y creo que esto es parte de lo que el personal de salud ha tenido que fortalecer para poder enfrentar esto. Es muy importante reconocer y atender lo que se está sintiendo. El miedo se toca, el miedo se mira a la cara para poder sobrellevarlo. Cualquier emoción placentera o desplacentera es importante atenderla, porque si no lo que sucede es que empezamos a guardarlas y llega un momento en el que no logramos resolver y se nos van a disparar. Y aquí el estrés, Randall, es muy importante entender que el estrés se va a disparar entre más guardemos y muchas veces se denota en muchas personas de una manera diferente. Algunas personas irritables, otras tristes, otras ansiosas. La ansiedad es un síntoma del estrés, pero tenemos que entender que si esto no lo resolvemos nos puede llevar a angustia. La angustia es interesante porque la angustia no tiene los síntomas fisiológicos de la ansiedad, sino que la angustia está más perdurable en el tiempo y es como esa sensación que casi me lleva a depresión, a una sensación como de condena. Esto no lo vamos a lograr, yo no voy a salir de esto, no voy a poder enfrentar lo que estoy viviendo, no voy a lograr sobrellevar la muerte de un familiar y demás. El tema de los pensamientos aquí es la clave. Aprender a identificar si mis pensamientos son reales, si es algo que estoy viviendo en el momento o es algo que estoy imaginando que podría pasar. Porque como les digo, al no tener la capacidad de que el inconsciente reconozca si es real o es imaginario, los síntomas van a aparecer por lo que estoy pensando. Entonces hay que aprender a gestionar muy bien los pensamientos. El tema de apoyarse en los recursos como familia, amigos, pareja es importante, pero cuidado con que no sea contagioso, ¿verdad? Porque todo lo que no se expresa se actúa. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de conversar con alguna de las personas que tengo alrededor y expresar cómo me siento, que esa otra persona sea empática, que haya de repente cierto nivel de solidaridad, es muy importante, pero no en esa posición de querer contagiar al otro y que el otro sienta lo que yo estoy sintiendo, porque la experiencia en cada persona ante lo que estamos viviendo es muy subjetiva. No es lo mismo, ¿verdad? Como lo vive el personal de salud, nosotros que estamos en otras condiciones. Agradecer a pesar de, yo creo que esta es la parte de las que más nos podemos agarrar incluso para practicar la resiliencia. Agradecer, una paciente que recién salió del COVID, que atendió un día de esto, me decía, doctora, nunca había dado tantas gracias a Dios y nunca había disfrutado tanto respirar.
ni siquiera valoraba lo que era que me entrara el aire en mis pulmones. Entonces, agradecer lo que tenemos y agradecer lo que no tenemos, agradecerle al personal de salud que yo desde, bueno, en algún momento que tuvimos una primera cita con Alejandra, se lo juro que yo lloré con ella, porque fue tan impactante escuchar el testimonio de ella, y yo decía, así como ella, en esa impotencia, estarán muchísimos, bueno, todo el personal, creo, Randall, porque difícilmente hay que entender que ellos son seres humanos, antes de ser doctores, antes de ser enfermeras, terapeutas, son seres humanos que tienen familias, ¿verdad? Que se enfrentan a los mismos temores que nosotros. La diferencia es que tienen vocación para hacerlo, pero eso no significa que no sea difícil para ellos, claro, ¿verdad? Entonces creo que hay una cantidad de actividades que podríamos hacer, válvulas del estrés. Quisiera rápidamente, el estrés, la sensación detrás del estrés, la emoción es preocupación. La que hay detrás de la ansiedad es miedo. Entonces aprender a gestionar, ¿verdad? Si lo que estoy sintiendo es preocupación, porque el estrés tiene una causa externa, de repente se soluciona si la circunstancia cambia, pero la ansiedad no. La ansiedad está más a futuro, pensando en lo que podría pasar, por eso es que hay que venirse al aquí y el ahora y decir, a ver, si está pasando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo, vamos a ver más bien qué suelto, que no está bajo mi control? ¿Y qué tengo que aprender a enfrentar y mirar a la cara el miedo para poder sobrellevar? Bueno, tal vez ahora en la tarde saca un ratito y lee todos los comentarios de Facebook. Hay muchas cosas muy lindas. Yo voy a permitirme leer uno que se lo manda Ana Beatriz Campos. Dice, muchas gracias a todas las enfermeras por su entrega. Alejandra, muchas gracias. Adelante, cuídese en estos días porque es muy importante el trabajo que hace. Y Lizeth Molina, son un orgullo. Gracias por ser esos ángeles y darle a cada paciente alma, vida y corazón. Yo sé que quienes están viendo esta entrevista, ¿verdad? No solamente están conmovidos con el testimonio de Alejandra y del doctor Marco Vargas y con todo lo que Lady nos está contando, y a lo mejor están pensando, ¿cómo les ayudamos? ¿Verdad? ¿Cómo me gustaría darles soporte, darles contención? ¿Saben qué? La mejor forma de ayudar a esta gente es cuidándose. Evite llegar al hospital, cuídese. Porque en esa medida ellos tendrán menos trabajo, manejarán menos estrés y la situación va a ser mejor para todos. Así que hemos querido hacer esta entrevista con la vivencia de quienes están adentro para demostrarle a toda esa gente que cree que esto no es verdad, que irresponsablemente anda por la vida creyendo que no estamos en pandemia, que sí, que esto pasa y que esto pasa todos los días. Y que eso que nos ha hecho derramar lágrimas y que nos ha hecho pensar y que nos ha conmovido tanto, esta gente la vive todos los días, todos los días. Así que yo creo que es un llamado a la conciencia de todos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos en nuestras manos el cuidado nuestro, personal, pero como siempre les digo, recuerde que también en la medida en que usted se cuida, está cuidando al que está a la par. Así es. Sea su familiar, sea su compañero de trabajo, los que tienen que ir a trabajar, sea la persona que va en el bus a la par suya, en el tren. Así que es un asunto de responsabilidad individual, pero también de responsabilidad colectiva. Y como le dije al principio, yo quise hacer esta entrevista porque me parece que es importante que conozcamos la realidad, aunque sea, yo sé que no estamos retratando todo lo que ustedes viven, debe ser mucho más intenso, pero por lo menos nos pudimos asomar así por una ventanita, ¿verdad? Así que muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias y en ella nuestra felicitación y nuestro agradecimiento a todos los que trabajan e insisto, desde el que hace el trabajo más elemental hasta el que hace el trabajo más específico, más grande, hasta el científico más connotado, hasta el médico más preparado. De verdad, gracias de todo corazón porque son eso que dijo la televidente, son ángeles que están ayudando a salvar vidas. Y a todos los que están en los hospitales luchando por sus vidas, fuerza y fe. Mucha fuerza y mucha fe. Gracias. Sí, realmente son admirables. Yo le quiero agradecer porque, pues sí, ella nos refleja el lado humano. ¿Verdad? Creo que al final todos somos un equipo, desde limpieza, cocina, todos, para que al final tengamos buenos resultados con nuestros pacientes. Y creo que todos debemos seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, porque yo creo que ninguno quiere tener a un familiar en un hospital, y menos que lo tengan que entubar.
Entonces, pedirle a toda la población que se cuiden y que sigamos con las medidas. Así es. Gracias, Alejandra. Con mucho gusto. Voy a dejarles el número de teléfono de Lady Aguilar, que es psicóloga, 7148-2205. Ahí está apareciendo y también sus... no es el mío, ¿verdad? Porque después son muy lindos los mensajes, pero en redes sociales, porque a veces piensan que es el teléfono de uno, ¿verdad? Pero muchas gracias, de verdad, también, Randall, porque creo que hoy en día es una, plataforma para llegar a tantas familias que en este momento están experimentando tanto dolor, que sé que hoy nos alcanzan en lo que estamos contando. Aquí estamos para servirles, esa es nuestra misión. Así es. Bueno.